El sol de Los Ángeles caía como una manta dorada sobre el barrio de Echo Park, pintando las paredes de ladrillo y los murales coloridos con tonos cálidos. Aquí, entre el murmullo constante del tráfico lejano y el aroma a tortillas recién hechas que flotaba desde la panadería de la esquina. Y sí, las panaderías hacen las tortillas en USA, porque allá las cosas más obvias siempre son diferentes. En ese lugar crecieron Juan y Sofía. No eran niños cualquiera, eran el corazón de dos familias de segunda generación de migrantes, arraigadas en la promesa de una vida mejor, pero con la esencia de sus raíces firmemente tejida en su ADN. Juan, con sus ojos castaños curiosos y una mata de pelo oscuro que siempre se escapaba de su frente, era el hijo de Marcos y Elena. Marcos había llegado de Michoacán en su juventud, levantando un negocio de jardinería con el sudor de su frente, mientras Elena, una mujer de sonrisa cansada pero ojos amables de Guadalajara, mantenía el hogar impecable y el aroma a frijoles y arroz flotando en el aire. En casa de Juan, las tardes se llenaban de conversaciones en español salpicadas de inglés, de respeto por los mayores y de la televisión sintonizada en telenovelas y partidos de fútbol. Juan era, por naturaleza, más reflexivo, a menudo perdido en sus propios pensamientos o dibujando criaturas fantásticas en las márgenes de sus cuadernos. Sofía, por otro lado, era un torbellino de energía y risas. Hija única de Clara y Ricardo, migrantes salvadoreños que regentaban una pequeña pupusería que era el alma del barrio. Sus padres, aunque trabajaban largas horas, la colmaban de un amor que a veces se sentía asfixiante, y Sofía había aprendido a navegar el mundo con una mezcla de encanto y una voluntad de hierro. Era menuda, con dos trenzas prietas y unos ojos vivaces que no se perdían detalle. Cuando estaba con Juan, su voz aguda se volvía melódica y su risa contagiosa. Desde que Sofía había aprendido a caminar, sus pasos la habían llevado invariablemente a la puerta de Juan, a solo unos metros de distancia. Eran vecinos, sí, pero más que eso, eran dos mitades de una misma alma infantil. Sus días transcurrían en un ciclo bendito de juegos, carreras en bicicleta por el callejón, exploraciones del parque cercano donde un árbol anciano era su fortaleza, y horas interminables de las escondidas entre los coches estacionados. Compartían dulces de la tienda de la esquina, secretos susurrados bajo la cama de Juan y la fascinación por las historias de fantasmas que los niños mayores contaban en la plaza. Sofía, sin embargo, tenía una intensidad que a veces Juan no comprendía. Cuando jugaban, no le gustaba perder, y si Juan jugaba demasiado tiempo con otros niños del barrio, los ojos de Sofía se entrecerraban y tiraba de su camiseta con una fuerza sorprendente. «Juan, no quieres seguir buscando el tesoro», le decía con una inflexión que no admitía un no por respuesta. Tenía una muñeca de trapo, deshilachada y con un solo ojo, a la que llamaba Silvia, y aunque a veces Juan quería usarla en sus juegos, Sofía se la aferraba al pecho con una obstinación silenciosa. «Ella es mía», mascullaba, y la guardaba celosamente. Una vez, Juan se hizo amigo de un nuevo niño en la escuela, un chico llamado Miguel. Sofía apenas le dirigía la palabra a Miguel, y al final de la semana, la mochila de Juan desapareció en el patio de recreo, solo para aparecer misteriosamente en el mismo lugar horas después, cuando Miguel ya se había ido a casa. Juan nunca sospechó de Sofía, pero el incidente sirvió para creer de todo corazón que Sofía era su única amiga verdadera. Un martes por la tarde, después de la escuela primaria, o elemental, como le dicen allá,
El sol se preparaba para pintar el cielo de naranja y púrpura. Juan y Sofía estaban en su lugar secreto, un pequeño rincón tras el mural del jaguar rugiente, donde un par de cajas de madera apiladas formaban un refugio improvisado. El aire era denso con el olor a tierra mojada de un aspersor cercano. ¿Recuerdas lo que vimos en la película de terror anoche?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y seriedad. Se refería a una película que su primo mayor les había dejado ver a escondidas, una historia de fantasmas que no podían dejar sus viejas vidas. Juana sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El chico nunca podía estar con su novia. Sofía lo miró fijamente, con una intensidad que Juan siempre encontraba un poco desagradable, pero a la vez reconfortante. Era como si ella pudiera ver a través de él. Nosotros no nos separaremos nunca, ¿verdad, Juan? Ni siquiera si nos convirtamos en fantasmas. Nunca, prometió Juan con toda la sinceridad de un niño de 8 años. Para siempre. Sofía sacó un pequeño alfiler de seguridad, oxidado y ligeramente torcido, que había encontrado en el suelo. Se mordió el labio con concentración. Hay que hacer un pacto eterno, como los de la historia. Juan sintió un pequeño nudo en el estómago, pero la determinación en los ojos de Sofía era inquebrantable. Ella extendió su mano izquierda, la palma hacia arriba. Con un leve pinchazo, un minúsculo punto de líquido vital apareció en la yema de su dedo índice. Luego tomó la mano de Juan con la misma solemnidad y repitió el gesto. Un hilo rojo y acuoso asomó de su dedo. Sofía unió sus dedos escurriendo de rojo con los de Juan. Ahora sí, mejores amigos, juntos para siempre. No importa lo que pase, no importa lo que nadie diga, juntos. Su voz era un susurro, pero resonaba con una fuerza que Juan nunca había escuchado antes. Juan asintió con fervor, sintiendo la punzada en su dedo y el calor del pequeño contacto. Para siempre, Sofía. El sol se hundió, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, como si un antiguo juramento se hubiera sellado no solo entre dos niños, sino también en el tapiz mismo del universo. Ni Juan ni Sofía podían saber entonces que ese pacto eterno, nacido de la inocencia infantil y la intensidad posesiva, había sellado un destino mucho más oscuro y complicado de lo que jamás podrían haber imaginado. La sombra del pacto ya estaba extendiéndose sobre ellos. La cocina de Sofía olía a azúcar quemada y a esa excitación infantil que precede a una sorpresa. Era el cumpleaños de Juan al día siguiente y Sofía había estado planeando esto durante semanas. Con sus padres en la pupusería, sumergidos en el ajetreo vespertino, Sofía había decidido que, a sus 8 años, estaba perfectamente capacitada para hornear el pastel de chocolate perfecto. Había memorizado la receta de su madre y, con una silla tambaleante para alcanzar los armarios, había reunido los ingredientes. La idea era un secreto, un regalo de su corazón y sus manos, solo para Juan. Él se merecía algo especial. Juan, mientras tanto, estaba en su casa, absorto en un cómic de superhéroes. Al surdirse de cada cosa, el sol comenzaba a declinar y pronto su madre lo llamaría para cenar. Escuchaba el sonido lejano de una sirena, algo común en Los Ángeles, y el ladrido insistente de un perro en la calle.
Todo era la normalidad de su mundo. De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió el suelo. La ventana de Juan vibró violentamente y un resplandor anaranjado rojizo se proyectó momentáneamente contra la pared de su habitación. Un segundo después, el grito de su madre lo sacó de su trance. ¡La casa de Sofía! El mundo de Juan se hizo añicos en ese instante. Las sirenas, antes lejanas, ahora ulaban con una urgencia aterradora. El olor dulce del azúcar se había transformado en el acre hedor a metálico. La casa de Sofía, que antes brillaba con el amarillo de su estuco, ahora tenía un hoyo negro y humeante en la cocina, como un ojo vacío que miraba al cielo. Había sido una explosión de gas. La pequeña Sofía, en su afán de hacer feliz a su mejor amigo, había manipulado la estufa sin supervisión. Un error inocente, una tragedia devastadora. Los días siguientes se fundieron en una niebla de lágrimas y tristeza. El barrio entero se sumió en un luto palpable. Juan no entendía cómo algo tan permanente, tan vital como Sofía, podría simplemente desaparecer. Veía a sus padres con rostros endurecidos por el dolor, a los padres de Sofía destrozados, abrazándose en un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. El funeral fue un mar de caras conocidas, de murmullos de consuelo y el sabor amargo de la tierra sobre el ataúd pequeño. Juan se aferró a la mano de su madre, sus ojos vacíos, incapaz de procesar la magnitud de su pérdida. El pacto eterno, la promesa de estar juntos para siempre, resonaba en su mente como una burla cruel. Las noches eran las peores. La habitación de Juan, antes un refugio, ahora se sentía inmensa y fría. Se despertaba en medio de la oscuridad, convencido de haber escuchado un susurro con su nombre, un murmullo juguetón que solo él podía oír, como si el viento pasara por un hueco que no existía. Se sentaba en la cama, el corazón latiéndole desbocado, y la oscuridad le devolvía el silencio. Una tarde, mientras dibujaba en su pupitre, el lápiz rodó inexplicablemente fuera de su estuche, deteniéndose justo en el borde de la mesa, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Juan frunció el ceño, lo recogió y lo volvió a poner. Un momento después, el lápiz rodó de nuevo. Esta vez se detuvo, no en el borde, sino justo frente a su mano, como si alguien se lo estuviera ofreciendo. Una leve ráfaga de aire frío, a pesar de que la ventana estaba cerrada, le erizó el vello de la nuca. Al principio, Juan lo atribuyó al cansancio, a la pena. Su mente le estaba jugando malas pasadas, pero las cosas se volvieron más recurrentes. El aroma a talco infantil, el mismo que usaba Sofía, aparecía y desaparecía de la nada. Los libros de su estantería, que siempre estaban ordenados, a veces aparecían ligeramente ladeados, o un juguete viejo que había compartido con Sofía se movía unos centímetros en su lugar. Una noche, incapaz de dormir, Juan se levantó para ir al baño. Al pasar frente a su espejo, juró ver una pequeña sombra difusa en el reflejo, apenas un parpadeo, que rápidamente desapareció. No era una figura clara, pero la sensación de no estar solo, de ser observado por una presencia juguetona y extrañamente familiar, se instaló en él. No era la tristeza, ni la imaginación, era Sofía. Incapaz de aceptar que su pacto se hubiera roto, que su mejor amigo estuviera solo, su espíritu se negaba a abandonar el mundo de los vivos.
Estaba allí, una presencia etérea y aún ingenua, aferrada a Juan con la misma tenacidad que había mostrado en vida. El pacto, sellado con un amor puro y promesas infantiles, ahora los unía de una manera que ni siquiera el universo podía comprender. El silencio de la calzada había dejado un eco, y ese eco tenía nombre: Sofía. Los años se escurrieron como arena entre los dedos de Juan. Los ladrillos rojos de la escuela elemental se hicieron más familiares, los pupitres más rayados, y el rostro de Sofía, aunque invisible, se convirtió en una constante. Juan era un niño de mirada a veces melancólica, un observador silencioso en el ruidoso patio de recreo. Intentaba a veces unirse a los juegos de fútbol o a los grupos que contaban chistes, pero siempre se sentía un paso atrás, como si una barrera invisible lo separaba de los demás. La herida de la pérdida de Sofía nunca había cicatrizado del todo, y sin saberlo, su presencia etérea contribuía a su aislamiento. ¿Cómo podría alguien entender el vacío que Sofía había dejado cuando ella misma seguía allí? Sofía, mientras tanto, se había convertido en la sombra perpetua de Juan. Era su ángel guardián, su mejor amiga, su única confidente, aunque él no pudiera verla ni oírla con claridad. Sus favores se habían vuelto más sofisticados. No solo un lápiz que aparecía en el momento justo, sino también la respuesta a una pregunta de matemáticas que de repente venía a la mente de Juan, o el consuelo de una ráfaga fría que ahuyentaba las lágrimas en los momentos de mayor soledad. Ella lo observaba en clase, lo seguía a casa y se acurrucaba junto a su cama por las noches, envuelta en la nostalgia de lo que habían sido y la extraña certeza de lo que eran ahora. Fue durante uno de esos días en la escuela, en el rincón sombrío detrás de los botes de basura donde Juan se refugiaba durante el recreo, cuando Sofía percibió por primera vez a los otros. No eran como Juan, no eran sólidos ni cálidos, sino vibraciones, ecos translúcidos que se movían en los márgenes de su visión. Una anciana que flotaba cerca de la sala de maestros, un adolescente con la ropa de los años 80 que atravesaba las paredes del gimnasio, y una niña pequeña que jugaba con una pelota imaginaria en el patio. Al principio la asustaron. ¿Estaba sola en este nuevo estado? Pero la curiosidad, esa chispa inquebrantable de su personalidad, la empujó a acercarse. Fue la niña pequeña, Lily, quien primero interactuó con ella. Lily no hablaba, solo sonreía y hacía girar la pelota invisible. Pero a través de ella, Sofía empezó a sentir una nueva comprensión. Los otros espíritus no eran una amenaza, eran como ella, atrapados entre dos mundos. Pronto, Sofía descubrió que muchos de estos espíritus no estaban perdidos, sino simplemente existiendo. Algunos estaban aferrados a lugares, otros a recuerdos y unos pocos a personas. Había un anciano gruñón llamado Bartolomé, un antiguo conserje de la escuela que aún vigilaba los pasillos. Él fue quien le enseñó que los pensamientos de los vivos eran como murmullos audibles si uno sabía escuchar. Solo las emociones fuertes, niña, miedo, amor, rabia, esas resuenan.
Luego conoció a Helena, una adolescente con el cabello rizado y una tristeza profunda en sus ojos, quien le mostró que un impulso de voluntad podía mover objetos pequeños. «No es fuerza, es intención», le susurró Helena, haciendo que una hoja seca revoloteara sin viento. Sofía practicó con una concentración férrea y pronto logró mover el lápiz de Juan, la muñeca Silvia que había guardado celosamente, e incluso las páginas de un libro. Pero el más enigmático de todos fue un espíritu alto y sombrío que se hacía llamar el Caminante. Él no hablaba mucho, pero con un gesto, Sofía comprendió la habilidad de la translocación o viaje rápido. No era teletransportación en el sentido físico, sino la capacidad de proyectarse de un lugar a otro casi instantáneamente, siempre y cuando conociera el destino. Era como saltar de un pensamiento a otro. Esta habilidad se convirtió en su favorita, permitiéndole seguir a Juan a todas partes, sin importar cuán lejos fuera. Los otros espíritus hablaban a veces de el otro lado, de un paraíso o de la luz a la que algunos elegían ir. «Es la paz, niña, donde no hay más cargas», le dijo una abuela amable que siempre olía a pan recién horneado. Pero Sofía sentía un escalofrío. La idea de dejar a Juan solo, de disolverse en una luz etérea sin él, era insoportable. «Mi lugar está aquí», decidió con la misma obstinación con la que se aferraba a su muñeca en vida. «Con Juan le hice una promesa. La promesa de estar juntos para siempre, ahora, más que nunca, era el ancla que la mantenía atada a la tierra y a Juan». Su temor a la separación, su incipiente obsesión, se fortalecía con cada nueva habilidad, dándole las herramientas para ser el ángel guardián que su amigo necesitaba y que ella necesitaba ser. Se había convertido en una entidad más poderosa de lo que cualquier niño fallecido debería ser, y la semilla de un terror futuro comenzaba a echar raíces. El mundo etéreo de los descarnados era un tapiz de historias silenciadas, y Sofía, con cada día que pasaba, tejía su propio hilo en él. Tras sus primeros encuentros con los espíritus de la escuela elemental, su curiosidad se había disparado como una chispa en la oscuridad. Ya no se contentaba con ser una simple observadora, quería entender, quería dominar. Su propósito era claro, usar estas nuevas reglas para proteger y, sobre todo, para quedarse con Juan. La satisfacción de Sofía era inmensa. Ahora podía interactuar con el mundo de Juan de maneras más tangibles. Los años de la escuela secundaria fueron para Juan una prolongada extensión de su infancia solitaria, aunque extrañamente cómoda. Sin saberlo, Sofía había tejido a su alrededor una telaraña de dependencia y aislamiento. Cada vez que un compañero intentaba acercarse o que una chica le sonreía con algo más que cortesía, Sofía actuaba. Un libro caía del pupitre del nuevo amigo. Un mensaje de texto misteriosamente se borraba del teléfono de una admiradora, o un ruido inexplicable en un momento íntimo creaba una distancia incómoda. Juan, siempre un poco introvertido, había interpretado estos incidentes como señales de quizás no estaba destinado a encajar o que el destino lo mantenía apartado.
Él creía que su timidez natural, exacerbada por la pérdida de Sofía, era la causa de su soledad, sin darse cuenta de que la verdadera razón flotaba a su lado, tan cercana como su propia respiración. Se había acostumbrado a la suerte que a veces le acompañaba, el bolígrafo que aparecía, la idea brillante para un ensayo que llegaba de la nada, la sensación de no estar nunca verdaderamente solo. Sofía, su guardiana invisible, era su sombra, su confidente silenciosa, y para Juan, la única presencia constante y segura en su vida. La idea de buscar la amistad o el amor le parecía en el fondo una traición a la memoria de Sofía, una memoria que, irónicamente, estaba muy viva y activa a su lado. Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, Juan sintió una oleada de optimismo. La USC, con sus edificios históricos y su campus vibrante en el corazón de Los Ángeles, representaba una promesa. Aquí, pensó, podría finalmente empezar de cero. Lejos de las viejas calles y los recuerdos que lo anclaban, tal vez podría encontrar su lugar. La energía de miles de estudiantes, la promesa de nuevas ideas y experiencias llenaban el aire de una emoción que Juan nunca había sentido. Sofía, por supuesto, lo siguió. Para ella, el campus universitario era un torbellino sensorial. Las mentes de los estudiantes bullían con pensamientos de futuro, de amor, de ansiedad. La velocidad con la que Juan se movía entre clases, bibliotecas y dormitorios era un juego para sus habilidades de el caminante, pero la pura cantidad de gente, la explosión de nuevas emociones que percibía, la hacían sentir una punzada de amenaza. Era un lugar donde Juan podría, por fin, escapar de su órbita. Sin embargo, su conexión con él era más fuerte que nunca. Podía no solo percibir sus pensamientos más íntimos, sino también manipular el entorno con una sutileza casi imperceptible. Su obsesión, alimentada por el tiempo y el poder, se había vuelto un arte. Fue en una clase de Introducción al Arte Contemporáneo donde el mundo de Juan y por extensión el de Sofía cambió. La profesora hablaba de la influencia del color en el estado de ánimo, pero los ojos de Juan estaban fijos en la chica sentada 2 filas más adelante. Se llamaba Sara, rubia, con un mechón de pelo rebelde que siempre le caía sobre un ojo, vestía con un estilo desenfadado y tenía una risa chispeante que llenaba el aula cada vez que la profesora hacía un comentario ingenioso. No era como las estudiantes que Juan había conocido, irradiaba una confianza natural y una apertura que lo desarmó al instante. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, Sara le devolvió una sonrisa genuina y cálida. Algo en el pecho de Juan se agitó, un sentimiento nuevo y excitante, como si una puerta largamente cerrada se había abierto de golpe. Sofía, flotando detrás de la cabeza de Juan, sintió la oleada de esa emoción. No era solo curiosidad, no era solo admiración, era una atracción innegable, un deseo incipiente que nunca había percibido en Juan por nadie más. Una punzada de celos, fría y ardiente, atravesó a Sofía. Había ahuyentado a muchos, pero ninguno había provocado en Juan esa clase de resonancia. Sara era diferente. La energía vibrante de la gringa era como una luz potente que amenazaba con disolver la sombra de Sofía. En ese momento, en la abarrotada aula, Sofía se dio cuenta
cuenta de que su tarea de ángel guardián estaba a punto de volverse una batalla. Su pacto, su promesa de siempre juntos estaba en juego y no estaba dispuesta a perder. La semilla del deseo de Juan por Sara, sembrada en ese momento, sería el catalizador de la oscuridad que aún estaba por venir. Días después, el café del campus bullía con el murmullo de conversaciones y el aroma a grano recién molido, pero para Juan el tiempo parecía haberse detenido. Sara, con su cabello rubio cayéndole sobre los hombros y sus ojos verdes fijos en los suyos, acababa de pronunciar las palabras que habían estado flotando en el aire entre ellos durante semanas. Juan, creo que me estoy enamorando de ti. Una oleada de calor y una punzada de pánico recorrieron a Juan. Su corazón latía con la promesa de ese amor, un futuro que podía ser vibrante y real. Pero, al mismo tiempo, la presencia de Sofía se hizo opresiva, como un nudo frío en su estómago. Podía sentir su rabia hirviendo a su lado, la resonancia emocional que ahora era un grito agudo en su mente. Él había sentido lo mismo por Sara, pero el pacto, la promesa eterna, lo ataba a su amiga invisible. Era una jaula de oro, forjada en la inocencia y el temor. Sara, no sé qué decir, comenzó Juan, intentando que su voz sonara amable, pero el pánico se filtraba. Eres increíble, de verdad, pero yo no creo que pueda. Antes de que pudiera terminar la frase, el café en la taza de Sara se volcó de golpe, no por un empujón accidental, sino con una fuerza invisible que la roció sobre la mesa. Los vasos de otras mesas vibraron y cayeron, destrozándose con estruendo. Las luces del café parpadearon erráticamente, sumergiendo el lugar en una penumbra inquietante. La temperatura cayó bruscamente y un susurro gélido, apenas audible, pareció envolverlos. Mío, él es mío. Sara se levantó de un salto, sus ojos verdes dilatados por el terror. No era la primera vez que presenciaba fenómenos extraños alrededor de Juan, pero esto era diferente. La furia en el aire era palpable. De repente, una figura comenzó a materializarse frente a ellos. Primero, una silueta borrosa, luego, una forma pequeña y distorsionada que se hacía más nítida, más real. No era la Sofía infantil que Juan recordaba, era una visión infernal. Allí, flotando a la altura de los ojos de Juan, apareció la figura de una niña. Su piel era de un negro carbonizado, como si hubiera sido consumida por las llamas. El cabello, antes oscuro, se había vuelto una masa quemada y reseca. Sus ropas estaban hechas a jirones, humeantes, y sus ojos, donde debería haber un brillo infantil, eran cuencas oscuras de pura ira. Era Sofía, tal como se fue, pero manifestada en la plenitud de su furia. «Sara, Juan, ¿qué es eso?», gritó, retrocediendo con horror, tropezando con una silla. El miedo la había paralizado. No solo veía la manifestación, sino que sentía la malevolencia irradiando de la figura. «Juan, Sofía, no», suplicó, extendiendo una mano, aunque sabía que no podía tocarla. La voz de Sofía, ahora clara y helada, resonó en la mente de ambos. «Me traicionaste. Prometimos estar juntas para siempre. Ella no te tendrá». Sara, presa del pánico y el puro terror, huyó del café, dejando a Juan solo, en medio del caos. Su rechazo, la traición a su pacto eterno, había desatado una fuerza que ni siquiera Sofía, en su inocencia espectral, sabía que poseía. Su amor obsesivo se había transformado en una posesión vengativa.
Los días siguientes se convirtieron en un infierno para Juan. Los fenómenos paranormales no cesaron, se intensificaron. En su dormitorio, los objetos volaban, las puertas se cerraban de golpe, y la voz de Sofía lo acosaba con reproches y amenazas. Ya no era su ángel guardián, sino su atormentadora. Sara no contestaba sus llamadas, aterrorizada por lo que había visto. Juan se había quedado solo, completamente a merced de su amiga convertida en demonio. Desesperado, Juan buscó ayuda. Su mente, que antes había aceptado la presencia de Sofía como algo normal, ahora gritaba por liberación. Primero acudió a la religión de sus padres. Visitó a un sacerdote en la iglesia del barrio, confesando su historia con una voz quebrada, con la esperanza de un exorcismo o una bendición que pudiera romper el vínculo. El sacerdote, un hombre amable y de fe, lo escuchó con paciencia, pero sus oraciones y bendiciones parecían inútiles. La presencia de Sofía, que se burlaba silenciosamente en la esquina de la iglesia, se reía de cada intento. Y en su creciente desesperación, Juan se adentró en los callejones oscuros de la brujería y el ocultismo, un mundo que nunca imaginó explorar. Visitó a una anciana curandera en el este de Los Ángeles, buscando amuletos, limpiezas energéticas, cualquier rito que pudiera deshacer el pacto. Pero cada intento de Juan por liberarse solo alimentaba la ira de Sofía. Cada ritual fallido la hacía más fuerte, más iracunda, su manifestación de niña quemada más vívida y aterradora. Su deseo de posesión se había convertido en su mayor fortaleza. La confrontación final era inevitable. Una noche, en la soledad de su habitación, Sofía se materializó completamente. No era una sombra, sino una figura casi sólida, la niña carbonizada con los ojos ardientes de resentimiento. El aire se volvió frío y pesado, con el olor a azufre y a carne quemada. Las palabras de Sofía resonaron no solo en la mente de Juan, sino en el espacio mismo, haciendo vibrar las paredes. Me prometiste para siempre, Juan, un pacto eterno, y ahora vas a cumplirlo. Vamos a estar juntos, Juan, siempre, en el más allá, si no pudiste estar conmigo en la vida. Su voz, una vez el murmullo juguetón de una niña, era ahora un eco distorsionado y gutural que llenaba la habitación, resonando con la furia de siglos de espíritus olvidados. La figura carbonizada de Sofía se abalanzó sobre Juan, sus ojos vacíos ardían con una luz sobrenatural, y sus manos, consumidas por las llamas, se extendieron para reclamar lo que ella consideraba suyo. Juan sintió un frío insoportable, una punzada aguda en el pecho, y el mundo a su alrededor se disolvió en una oscuridad hirviente. ¿Creíste que el amor nos unía, verdad, Juan? ¿Que un pacto para toda la eternidad juntos era más fuerte que la vida misma? Y así fue. Te lo dije, el corazón no lo limitan las fronteras del más allá. No importa si tu carne respira o no, el amor, en su forma más pura y en la más retorcida, siempre busca su camino. Y a veces su camino es la destrucción. La furia de Sofía fue la última cosa que Juan sintió. Las manos quemadas de la niña, tan pequeñas y frágiles en vida, pero ahora cargadas con la fuerza de una obsesión eterna, lo alcanzaron. Un frío helado le invadió el pecho, no el frío simplemente de dejar este mundo, sino uno que lo quemaba desde dentro, consumiendo cada ápice de su fuerza vital. Su cuerpo se convulsionó por última vez antes de ceder.
El espíritu de Juan dejó su cuerpo, su aliento final se disolvió en el aire gélido, un suspiro de resignación ante la inevitabilidad. El pacto de estar juntos para siempre se había cumplido de la manera más trágica y definitiva. Pero la victoria de un amor tan posesivo y distorsionado nunca es dulce. La oscuridad que ella había cultivado en su alma, la furia de sus celos, era una carga que el universo no podía ignorar. Y así, incluso en el más allá, las almas tienen su karma. En ese umbral entre la vida y lo que venía, Juan apenas tuvo un instante. Vio a Sofía, su forma carbonizada brillando con una luz oscura de triunfo, intentando arrastrarlo más allá del velo. Pero antes de que sus manos espectrales pudieran unirse, una fuerza descomunal y ancestral se manifestó. No era la luz benevolente de la que hablaban los otros espíritus, ni la oscuridad pura del infierno. Era una especie de vacío que buscaba castigar, un lugar de aislamiento y purga. Un remolino de sombras silenciosas y voces ahogadas se abrió bajo Sofía. Ella gritó, no de miedo, sino de una rabia impotente, al ver cómo la apartaban de Juan, su posesión final desposeída de ella. Fue arrastrada a un destino más oscuro, un ciclo de soledad donde su propia furia sería su única compañía, hasta que, quizás, en una eternidad, pudiera entender el verdadero significado del desapego. Juan quedó en un limbo, un espacio etéreo donde las emociones se sentían con una claridad brutal, pero los contornos de su propia existencia eran difusos. No fue condenado a la oscuridad porque su corazón, a pesar de sus flaquezas, siempre había buscado el bien. Tampoco fue llevado a un paraíso, porque su alma aún tenía lecciones que aprender sobre la libertad y la verdadera naturaleza del amor. Juan, convertido en fantasma, observó el mundo de los vivos. Vio a Sara. La vio luchar contra el recuerdo de la niña quemada, contra el miedo que la había paralizado. La vio llorar, la vio sanar lentamente, la vio intentar reconstruir su vida. Y al verla, Juan comenzó a entender. Se dio cuenta de que el amor de Sofía, aunque nacido de la pureza infantil, se había convertido en una cadena, una que lo había ahogado y en última instancia lo había destruido. Se dio cuenta de que él mismo, al aferrarse al pacto y a la comodidad de su presencia, había permitido que esa cadena se forjara. Observó a Sara abrir su corazón de nuevo, con miedo al principio, luego con cautela y finalmente con alegría. La vio amar, reír y vivir una vida plena, lejos de las sombras. Y en cada sonrisa de Sara, en cada momento de su felicidad, Juan encontró su propia revelación. El verdadero amor no exige, no posee, no destruye. Libera, permite que el otro vuele, que el otro encuentre su propio camino, incluso si ese camino no te incluye. Comprendió, por fin, que el verdadero acto de un guardián no es el de aferrarse, sino el de soltar. Que la mayor muestra de amor es desear la felicidad del otro, incluso si tu corazón ya no late para compartirla. Juan ya no tenía la necesidad de ser el ángel guardián de Sara, ni de nadie.
Su misión no era protegerla de la vida, sino entender la vida misma, desde una perspectiva que solo los muertos podían tener. Se liberó de la culpa, del arrepentimiento, del peso del pacto. El ciclo de la posesión se había roto con Sofía. El ciclo de la dependencia se había roto con él. Su alma, ya sin el ancla de la obsesión o la necesidad de velar por una persona específica, se expandió. Se convirtió en una presencia más vasta, un eco de sabiduría en el tapiz etéreo del universo. Ya no buscaba a Sara, porque su amor por ella se había transformado en algo más grande, en la aceptación silenciosa de su felicidad. Juan encontró no un paraíso, sino una paz profunda, un nuevo propósito que no estaba ligado a ningún individuo, sino al vasto y misterioso flujo de la vida y la muerte. Un guardián de la comprensión misma del amor libre. El amor no tiene límites, pero el verdadero amor, el que realmente te libera, es el que te deja ir. Tú que me escuchas, si te das cuenta que se empiezan a caer cosas de ti, se pierden objetos o se mueven constantemente de lugar, no olvides las promesas que has hecho con las personas que has amado. Si hiciste un pacto de unión eterna, muy seguramente alguien que ya se fue de este plano sigue junto a ti. Ponte de pie frente al espejo y pídele perdón 3 veces. Repite su nombre y dile con firmeza que no le tienes miedo, que no te puede tocar y que todo ha terminado. Si lo haces bien, estarás en libertad. Si lo haces mal, será tu fin.